Caputo habló sobre la reunión con Kristalina Georgieva, dijo que está impresionada con los resultados del programa. Vamos a hablar un poquito de esto con Haroldo Montagu. Haroldo, ¿nos escuchás? Él es economista, director de la consultora Vectorial y ex viceministro de la Economía de la Nación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Primera pregunta que te hago es, ¿cómo tomás esta primera declaración de Caputo después de la conferencia de prensa de hoy? Bueno, la tomo como de quien viene, un ministro que necesita incondicionalmente el apoyo del fondo para continuar con su programa, digamos, de pseudoestabilización, para llamarlo de alguna manera. Recordemos que sin los dólares del Fondo Monetario Internacional y sin los dólares del Tesoro, sin la promesa de dólares del Tesoro norteamericano, estaríamos en un escenario muy distinto al cual estamos ahora. Sí, bueno, estuvo la conferencia de prensa de Kristalina Georgieva y se mostró muy positiva sobre el plan económico del gobierno, obviamente cumpliendo el gobierno con las imposiciones históricas del Fondo Monetario Internacional, que son una reforma laboral, y prometió una reforma provisional. ¿Cómo viste la conferencia de prensa? ¿Qué te pareció? Sí, yo tengo una visión particular al respecto, porque ¿qué es lo que pasa? Recordemos que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario. No hay ningún país que le deba más al fondo que la Argentina. En segundo lugar viene Egipto, Ucrania y algunos otros, pero bien abajo de la tabla. Nosotros estamos debiendo cerca de 55.000 millones de dólares. Entonces, de alguna manera, lo voy a decir en términos así más fácil de entender, los tenemos agarrados. Sí. Digo, viene Kristalina y dice, che, el programa no está funcionando. Hago un paréntesis, el programa no está funcionando porque incumplimos las metas de acumulación de reservas y estamos viendo si incumplimos la meta fiscal acordada hace un año con el fondo. Cierro paréntesis. Si Kristalina llega a decir el programa no está funcionando, es la principal consecuencia de esto va a ser que no le vamos a poder pagar al fondo la deuda que tenemos. Claro. Y es una pérdida para el fondo. Entonces, no hay forma de que Kristalina diga algo que no sea esto va bien. Estamos bárbaros. Que de hecho se notaba en la conferencia de prensa de hoy como Kristalina, ella misma decía que su primera reunión como presidenta del fondo fue charlar sobre la situación de Argentina, justamente por esto que decís, ¿no? Me interesa tu visión al respecto de por qué no está funcionando el programa del fondo, más allá de el incumplimiento de las metas, digamos. Sí, hay un objetivo que se puso Caputo al asumir como ministro, que era, recordemos allá lejos y hace tiempo, en diciembre del 23, el retorno a los mercados internacionales de deuda. ¿Qué significa esto? Que Argentina pueda, de alguna manera, emitir deuda en las plazas de Estados Unidos, de Europa, que acreedores internacionales compren nuestra deuda, y de esa manera generar un ingreso de dólares que a su vez alcance para toda la demanda de dólares que tiene la economía argentina, que recordemos son importaciones, viajes al exterior, ahorro en dólares, etcétera, y etcétera. Y deuda, ¿no? Y además, iba a decir eso, alcance a pagar la deuda contraída. Claro. Contraída por Caputo, ¿no? En 2018 principalmente. Es espectacular la referencia, perdón que sea muy referencial a la conferencia de prensa, pero me la vi todo y tengo que hacer uso de los minutos que perdí. Y cuando dice Kristalina cuando dice Caputo que Kristalina le había dicho que estaba más canoso cuando fue a pedirle el préstamo con el fondo, ¿no? Claro, por eso digo, a ver, entonces, en ese objetivo original de endeudar a la Argentina en los mercados internacionales, no lo pudo conseguir. En mi visión es porque el programa económico que planteó como ministro de Economía tiene muchas falencias. Entonces, los mercados internacionales, o sea, los acreedores internacionales podrán ser miopes, pero no son tontos. Claro. Entonces no van a comprar deuda de un país que no saben si el día de mañana puede pagarle. Bueno, se festejó mucho la baja del riesgo país, ¿no? Claro, bueno, pero eso, digamos, eso tiene que ver un poco con lo que sí logró Caputo. Digo, vale recordar, a ver, Caputo
del 23 aprendió del Caputo del 2018. Digamos, si vamos a reconocerle algo. Bien. Entonces, algunas salvajadas que ocurrieron durante su gestión como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central en el 18, durante el gobierno de Macri, sí, no las volvió a repetir. Claro. Entonces, en algunos aspectos aprendió bien, aprendió las lecciones, digamos, ¿no? Las lecciones aprendidas de los procesos, y entonces, mediante blanqueo, acuerdos con bancos internacionales, endeudamiento con el Fondo Monetario, digo, el tercer programa con el Fondo, porque si recordemos, tenemos el del 2018, sí, la reestructuración del acuerdo del 2018, que hizo y Cristina, claro, y el tercer paso de esta secuencia, que fue el acuerdo firmado en abril del 25 por Milei y por Caputo y por Bausili, Sturzenegger, bueno, los funcionarios. Que tiene que ver con los 5.000 millones, ¿no? ¿Cómo? Que tiene que ver con el son 20.000 millones de dólares. Claro. 20.000 millones de dólares. Entonces, hay un aprendizaje. Entonces, como los dólares no pudieron entrar vía deuda, digamos, en los mercados internacionales, ingresaron mediante, como les decía, el blanqueo, el FMI, el Tesoro, y de esa manera, para las deudas inmediatas, los pagos en dólares y las necesidades de dólares que tiene el país, en el cortísimo plazo alcanza. Eso hace que de alguna manera se refleje en esta baja del riesgo país. Claro. Por supuesto que de ahí, esa baja del riesgo país significa una mejora en otros indicadores económicos más relevantes o más significativos para el bolsillo de las personas, vamos a ponerlo en esos términos, hay una distancia enorme. Y la distancia es la política económica. Entonces, el gobierno puede bajar el riesgo país de la manera que lo hizo Caputo, pero si no hay una política económica que aproveche esa baja y que transfiera los beneficios, los potenciales beneficios de bajar el riesgo país a el bolsillo de los argentinos y las argentinas, de nada sirve. Digo, veamos qué está pasando con la mora bancaria, porque perfecto, bajar el riesgo país, lo celebramos. Ahora, vamos a ver qué pasa a los ingresos de los argentinos y argentinas, el aumento de la mora bancaria, que es tema todos los meses. Bueno, digo, me parece que hay una distancia entre celebrar la baja del riesgo país y lo que está ocurriendo en la diaria. En la economía real. Estamos hablando con Haroldo Montaú. Él fue viceministro de Economía de la Nación y está pensando en la Argentina, según dice su biografía en Twitter, en futuros mejores. Y ahí te quiero hacer una consulta con respecto a lo que se viene. Estás pensando cómo se podría negociar esta deuda impagable, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional que tomó el gobierno de Macri. Porque sí, da la sensación que el gobierno de Alberto se quedó no da la sensación, parece algo concreto, que se quedó en un medio y envuelto en muchas discusiones y no pudo resolver el principal problema que tiene la Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Recordemos, yo fui parte de ese gobierno, ya no estaba en ejercicio, pero la gota que rebalsó el vaso fue el acuerdo con el fondo, ¿no? Total. Sin querer decir quién tenía razón o quién no, porque o todos tenían razón o todos estaban equivocados, también podría ser una opción. Me gusta como eslogan de la campaña. Me parece, como testigo de todo ese proceso y como haberlo seguido y sufrido, tengo mis opiniones desde ya. Lo que digo es... en este escenario actual, digamos, ¿no? Sí, ¿qué es lo que puede hacer la Argentina? A ver, ¿de qué manera podría renegociar la deuda en los términos que está planteada con el acuerdo con el fondo? Es de muy difícil cumplimiento. Está ocurriendo digamos, no es una visión únicamente ideológica, sino que es cuando uno ve lo que está ocurriendo con las reservas, incumpliendo la meta de acumulación, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Entonces, hay una restricción práctica que opera sobre la posibilidad de cumplir con el fondo en tiempo y forma, como fue firmado en el acuerdo hace un año nomás. Entonces, ¿de qué manera se puede renegociar? Hoy, digamos, por bastante tiempo, hace un par de años, está sobre la mesa cuáles son las opciones, ¿no? Una opción sería, como el acuerdo del 2018, que es el pecado original de todo esto, significó que la Argentina recibiera cerca de 50.000 millones de dólares, recordemos. ¿De qué manera? Violando el propio estatuto del fondo, porque a los países socios del fondo
les corresponde una determinada cantidad de dólares de acuerdo a la un techo, cuota, digamos, de crédito. Bueno, ese techo voló y le dieron muchísimas veces más el techo previsto. Entonces, obviamente que fue un acuerdo político como todos los acuerdos que hace el fondo, no es una institución objetiva, clara, sin ideología, ¿no? Digamos, entonces, y nunca fue pensado para que así lo fuera. Claro. Entonces, una opción sería separar lo que es el techo, digamos, legal establecido en el estatuto del fondo, ir pagando como si fuese ese el techo, y el excedente, el sobrante, encontrar una forma de pagarlo con más plazos, con más tiempos, y diferir esos pagos. Por supuesto que esa es una solución política, yo la veo de muy difícil cumplimiento, no imposible, pero muy difícil que el fondo acuerde algo por el estilo, implicaría un cambio de toda la comisión directiva, el staff, la de Cristalina que vino hoy, digamos, se quedaría sin trabajo al día siguiente. Claro. Entonces, me parece que lo veo de muy difícil cumplimiento. Sí me parece que de forma mancomunada, tanto el fondo como la Argentina pueden encontrar un camino, una salida que tiene que ver con, bueno, generar un tipo de fondo para pagar al fondo, para la redundancia, pero que provenga, bueno, de alguna mejora de los términos de intercambio, digamos, en la medida que la Argentina pueda exportar más, porque aumentaron los precios internacionales del petróleo, del gas, de las commodities, del agro, que es lo que exporta Argentina, bueno, una porción reservarla para pagar al fondo, porque si no es de esa manera, si no es por una ventaja internacional que pueda obtener la Argentina por parte de los mercados, pagarle al fondo con dólares genuinos generados por el país significa menos dólares para un sinnúmero de funciones que el país necesita, mucho más importante que pagarle al fondo. Claro. Entonces, generar algún tipo de fondo que provenga de una, como decía, ¿no? Ventaja de precios internacionales. Eso te iba a decir, que en el medio, mientras te escuchaba, en el medio está la recomposición salarial que hay que hacer, porque... Por eso, bueno, digo, por eso hay 1000 demandas antes que esta. Claro. A ver, también es atendible, porque no pagarle al fondo tiene sus consecuencias. Eso también vale la pena mencionarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se armonizan todas estas demandas? Estableciendo las prioridades que uno considera correctas, ¿no? Entonces, bueno, si uno puede lograr con el fondo, decirle, mira, no es que no te voy a pagar, no te voy a pagar en la forma que vos querés, porque inicialmente el préstamo que vos me diste, le encontramos algunas cuestiones. Sí, bueno, pero bueno, de nuevo, todo implicaría una reformulación del fondo. Tengamos en cuenta lo siguiente, el staff técnico, que siempre se valora, siempre se pondera, como diciendo, no, independientes, objetivos, técnicos. Cada integrante del fondo que toca la carpeta de Argentina es inmediatamente despedido a los pocos meses, corrido del lugar. La carpeta de Argentina en el fondo quema, está prendida a fuego. Entonces, nadie quiere ocuparse de esa carpeta. Entonces, es interesante la visión de Haroldo Montagu, con quien estamos hablando, porque fuiste parte de negociaciones con el Fondo Monetario como sí, funcionario público, entonces es importante ver qué posibilidades reales hay, ¿no? También de construir un acuerdo que le dé nada, un aire a la población argentina, que en última instancia es la que termina sufriendo todas las consecuencias de que Cristalina Georgieva esté tan contenta hoy a la tarde, ¿no? Totalmente, y déjame decir una última cosa, tal vez, o una cosa adicional, que es raro, es poco frecuente que la directora gerente del fondo vaya de visita a un país con el cual sostiene un acuerdo, mientras ocurre ese acuerdo. Claro. Es raro, porque si todo estuviese bien, si todo marchara sobre ruedas, no vendría, no viene a saludar nada, no vienen a palmear la espalda de nadie. Entonces, es importante porque la última vez fue en el 2018 con... Bueno, por eso. Entonces, yo creo que con Lagarde, que teníamos que estar todos enamorados de ella, sí. Mauricio Macri. Entonces, lo que yo veo, esta visita la veo más preocupado que contento. Porque digo, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? ¿A qué vino? Si todo estuviese bien, si todo marchara bien, la número uno del fondo no visita un país con el cual tiene un acuerdo.
Totalmente. Haroldo Montagu, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Muy rica tu visión sobre todo lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.